Ya sea que estés en un paseo por el bosque, viajando en automóvil por una carretera rodeada de naturaleza o acampando con tus amigos, siempre hay una oportunidad para que una criatura desconocida te dé un susto de muerte. A lo largo de los años, las historias de ataques inesperados inundan las redes sociales y todas las personas parecen dar testimonios realmente veraces acerca de las terribles situaciones que padecen un día cualquiera en el lugar menos pensado. Da igual el país en el que te encuentres o el lugar del mundo que decidas visitar, siempre podrás encontrar un relato acerca de una experiencia aterradora en la zona que vayas a conocer. Lo espeluznante y misterioso nunca escapa de la realidad y no necesitas salir muy lejos de casa para toparte con un hecho que te cambie la vida. Tal es el caso que le ocurrió a las siguientes 5 personas, hombres y mujeres que un día normal de camino a casa o en medio de una aventura por un bosque, fueron atacadas por criaturas desconocidas que incluso en la actualidad siguen sorprendiendo a las autoridades. ¿Te gustaría conocerlas? Entonces sigue nuestros pasos y prepárate a sorprenderte. Número 5. Ataques de Bigfoot. El primer relato nos lleva hasta la Oklahoma del año 2000, donde un hombre conocido como Mike recién llegaba a su propiedad recién adquirida. Se trataba de una pequeña granja que junto a su familia lograron hacerla altamente productiva. Sin embargo, desde su mudanza comenzaron a ocurrir sucesos realmente extraños. Una noche de aquel año, Mike se encontraba en la cocina de su casa cuando unos golpes fuertes en la puerta principal y los laterales de la casa lo alertaron. El ruido ocurría al mismo tiempo, pero al salir no encontró a nadie. Algo más extraño todavía ocurrió otra noche cuando volvía del gallinero y distinguió al otro lado de la calle una figura sombría de 2 metros de altura mirando fijamente su propiedad. Al intentar acercarse hasta ella, esta comenzó a moverse hacia atrás y luego desapareció saltando una verja. Desde ese momento, todo se volvió realmente espeluznante. Al mes siguiente desaparecieron 30 gallinas y un cargamento de carne de ciervo fue robado de su cobertizo, sin que nadie hubiese visto nada. Estos hechos obligaron a Mike y a su hermano Tim a armarse y a montar vigilancia durante varias noches, hasta que por fin lograron dar con el intruso. Dispararon sin misericordia, pero las balas parecían esquivar adrede al intruso. Lo persiguieron hasta el bosque hasta que lograron hacerlo caer. Sin embargo, antes de llegar al cadáver, unas luces cegadoras emergieron de los frondosos árboles y se llevaron el cadáver ante los atónitos granjeros. Desde entonces, todas las noches la familia de Mike experimentó todo tipo de ataques a su propiedad provenientes de ninguna parte. La policía intentó darle alguna explicación al respecto, pero no había forma de explicarlo. Noche tras noche se rompían ventanas, se golpeaban puertas y paredes, se atacaban a los animales y la vida se hizo tan insostenible que la familia abandonó la propiedad para no volver nunca más. Número 4. Los misteriosos ataques de Dogman. Cerca del río Ohio, en su área norte y limítrofe del estado de Kentucky, un grupo de adolescentes se encontraban explorando una zona llamada Hazelwood Hospital, un lugar abandonado desde hacía muchísimo tiempo. Esa noche, el grupo se dividió para explorar los diferentes lugares del recinto clínico. El joven adolescente iba acompañado de un par de amigos y estaba revolviendo las habitaciones, hasta que un fétido hedor los detuvo de golpe. Todos trataron de alejar el aroma tapándose la nariz, pero aquel sótano cubierto de agua y residuos no dejaba de clavárseles en el olfato. Sin embargo, el hedor fue el menor de sus problemas. Súbitamente el sonido de un portazo metálico, seguido de una figura oscura que corría desde la dirección opuesta de la habitación, chapoteando sobre el agua, los hizo huir con el corazón en la boca. Los jóvenes no tenían tiempo de pensar en si aquello se trataba de una broma. La criatura parecía enfurecida y les pisaba los pasos. En un cruce lograron internarse en una habitación donde, en el pasado, se almacenaban los cadáveres. Allí se escondieron de su cazador, el cual entró en la habitación lentamente, olfateando e inspeccionando todo con la mirada. Por una pequeña rendija, el adolescente pudo comprobar definitivamente que no se trataba de ninguna broma.
Frente a él se encontraba una bestia con abundante vello, la altura de un basquetbolista y el rostro de un canino, con los ojos desorbitados, grandes garras en los dedos y unos dientes feroces que comenzó a usar a detectar el aroma de uno de los amigos. De inmediato, cuando la criatura se distrajo, los jóvenes salieron de su escondite y golpearon a la bestia con una camilla. Entre los tres intentaron mantenerla pegada a la pared mientras escapaban de su escondite el otro joven, pero la fuerza de la criatura era inhumana. Aún así, los jóvenes lograron escapar y cerraron la puerta de hierro macizo, pero la furia del Dogman era tal que comenzó a rajarla con sus garras y a emitir sonidos frenéticos. De inmediato los adolescentes huyeron del lugar y cuando ya llevaban cierta distancia, escucharon el sonido metálico de la puerta chocar contra el suelo. No obstante, ya era demasiado tarde para la bestia, pues los jóvenes se encontraban cerca de la salida de aquel hospital al que nunca más regresaron en su vida. Número 3. El extraño informe del condado de Monroe. En el condado de Monroe, Michigan, los acontecimientos extraños no son muy comunes, pero en 1965 comenzaron a registrarse una serie de informes sumamente inusuales, especialmente el que recoge el caso de Christina Van Acker, una joven de 17 años que conducía una noche a su casa bajo la supervisión de su madre. Todo parecía perfectamente normal, hasta que en medio de la vía, un fuerte e inesperado golpe detuvo el vehículo. Aquello no tenía sentido. Parecía como si se hubiesen estrellado contra una vaca o un animal pesado, pero frente a ellas solo se encontraba la carretera. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. Christina bajó la ventanilla y se asomó para ver su parachoques, pero inmediatamente una mano repleta de abundante vello negro surgió prácticamente de la nada y la jaló del cuello con tal violencia que casi la saca del vehículo. Inmediatamente, la criatura arrojó el rostro de la adolescente contra el volante y contra la puerta del automóvil, golpeándola con furia en el proceso. La madre de Christina gritaba descorazonada, sin saber qué hacer, pero de un momento a otro todo terminó. La adolescente no recuerda lo sucedido, pero tras quedar inconsciente, su madre vio a la criatura huir hasta internarse en el bosque. Sin esperar una nueva arremetida, la mujer colocó a su hija en el asiento trasero y aceleró con furia hasta el hospital más cercano. Nunca se descubrió qué ocurrió aquella noche, pero las heridas de Christina dejaron prueba de que su atacante tenía una fuerza ajena a la de cualquier persona. Número 2. Ataque en el pantano. En febrero de 1829, varios periódicos como The Statesman y el Connecticut Sentinel informaron acerca de un inusual ataque producido por un gigante peludo en el pantano de Okefenokee, Georgia. Las víctimas resultaron ser un grupo de 5 exploradores que encontraron unas extrañas huellas de 18 pulgadas de largo y 9 de ancho en la parte más profunda del pantano. Aquellas inusuales marcas llamaron su atención y trataron de seguirlas hasta internarse en lo profundo del bosque. Esa noche, acamparon a las faldas del pantano, montaron un campamento improvisado y cenaron algo ligero, pero antes de acostarse a dormir ocurrió el verdadero horror. Desde las sombras de la oscuridad emergió un auténtico monstruo erguido, peludo y feroz que comenzó a atacar la tienda de campaña. Los hombres dispararon con sus rifles, pero las balas no surtieron un efecto inmediato, lo cual le dio el tiempo necesario a la bestia para golpear y asesinar a varios de los exploradores. Cuando al fin la bestia cayó muerta, se descubrió que medía 4 metros de altura y estaba cubierta de un grueso pelo color negro. Para acabar con aquella criatura se perdió la vida de 2 compañeros, pero no hubo tiempo para lamentos. Los sobrevivientes escaparon del lugar, todavía temerosos de que hubiese más criaturas de ese estilo. Sin embargo, una vez relataron lo ocurrido, cuando las autoridades volvieron al lugar de los hechos, los cadáveres habían desaparecido. Número 1. La desaparición del alpinista. En mayo de 1950, un alpinista llamado Jim Carter desapareció repentinamente en el Cañón de los Monos mientras realizaba una expedición de escalada junto a 20 compañeros en un día cálido, sin nubes.
Nadie logró detectar cómo ni dónde había desaparecido, pero tras una búsqueda intensa, se detectaron una serie de huellas irregulares que demostraban cierta urgencia y un caminar acelerado, como de alguien que huye de una bestia. Los rescatistas se mantuvieron en los alrededores durante 2 semanas y en todo ese tiempo no podían sacudirse la extraña sensación de que estaban siendo observados. Aquello no era nuevo, especialmente porque cerca de 20 informes de visitantes se habían registrado aquel año. En cada uno de ellos se narraba cierto acoso y hostigamiento por parte de los demonios de la montaña, o mejor conocidos como unas criaturas simiescas que acechaban desde el monte St. Helens. Aún así, los rescatistas se adentraron más allá de los límites que, por lo general, se permitían, especialmente creyendo que Jem había perdido el rumbo y desembocado en un lugar realmente terrorífico. Pero incluso arriesgándose a explorar aquellas zonas, no se encontró ni una sola pista. Jamás se localizó el cadáver de aquel hombre, pero todo parece indicar que sufrió un ataque inesperado de unas criaturas que hasta la actualidad siguen siendo completamente desconocidas. Como estos informes y relatos, hay muchísimas más anécdotas que abundan en el Internet y en los registros policiales de miles de condados diferentes. Las personas no dejan de registrar situaciones anormales que mantienen a los investigadores totalmente desconcertados. Si te gustaría descubrir los ataques de monstruos más aterradores que ocurrieron en la vida real, o las 10 fotografías más aterradoras de la historia, aquí tienes los videos.